Vale, bueno, pues muchas gracias a todos y a todas las que os habéis acercado esta tarde a este 10º Dando Color. Llevamos ya 10 actos, bueno, pues que hemos llamado Dando Color, son actos de escucha con la ciudadanía, con colectivos, con personas comprometidas con Extremadura, y nuestro objetivo es hablar siempre de una manera constructiva para poder mejorar la Extremadura que queremos todos y todas, ¿no? Hemos hablado ya de sanidad, de educación, de mundo rural, de agricultura, de vivienda, de movimiento LGTBI, de feminismo. ¿De qué hemos hablado más? ¿Cuál ha sido el último Dando Color? De economía, de modelo productivo y empleo, que fue también muy interesante, y la verdad es que todos los Dando Color están siendo muy potentes. Se estamos sacando grandes ideas porque la gente tiene unas ideas maravillosas y creo que están siendo muy positivos. Y aunque no es el último Dando Color, pero sí que ya casi va a ser el último, es el penúltimo, no podíamos no hablar de un tema que es fundamental en Extremadura, y es nuestra juventud. La juventud es lo que garantiza el futuro. Si no hay gente joven, no va a haber futuro. Y por desgracia vivimos en una región que sabemos que expulsa a la gente joven, que la gente joven parece que tiene como dos opciones, o tener que hacer la maleta e irse, o quedarse aquí luchando contra un futuro pues lleno de incertidumbre, de precariedad y con muchos obstáculos por el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que Extremadura sea un lugar lleno de oportunidades para nuestros jóvenes? ¿Cómo podemos hacer que en Extremadura haya oportunidades de empleo, haya vivienda asequible para los jóvenes, haya formación adecuada y también haya un ocio, ¿no?, de calidad? Bueno, pues de todo eso hoy vamos a hablar con las personas que aquí me rodean, que como podéis observar son jóvenes y además son personas que han apostado por quedarse en Extremadura o que están peleando por volver a Extremadura. Y bueno, pues para mí es un gusto y un placer tenerlos hoy aquí. Empezamos con Clara Pascual, que ya nos ha acompañado en algún otro acto, en uno que tuvimos en Badajoz, muy bonito, con Roberto Sotomayor, para hablar de las casas de apuestas, de esta lacra que sufren nuestros pueblos y nuestros barrios. Y Clara vino porque ella es deportista, ha sido deportista profesional, bueno, y es deportista profesional. Ha sido futbolista en el Badajoz, en el femenino, y bueno, es una mujer joven que además está peleando por quedarse aquí. Y bueno, pues Clara, todo tuyo. Gracias. Bueno, pues yo soy Clara Pascual, ¿vale? He sido futbolista profesional. También jugué, creo es que tengo este puesto. Sí, pero eso es para la cámara. Vale. También jugué aquí en el Extremadura femenino durante la temporada 2014-2015, así que bueno, conozco este pueblo un poquito. Y la verdad es que bueno, cuando han contado conmigo para hacer este encuentro, pues lo primero que pensé fue, pero ¿qué le voy a decir yo a la gente, no? Y con lo joven que soy, y al fin y al cabo dije, es que precisamente eso es lo que quieren, ¿no? Que nosotros pensemos que no estamos lo suficientemente capacitados como para poder comunicarle al mundo tanto nuestras necesidades como nuestras inquietudes. Por ejemplo, hablando del paro, pues según la encuesta de población activa del INE, ahora mismo el paro juvenil en España está alrededor del 38%, ¿no? En Extremadura, en el primer trimestre del 2021, se registró un paro del 51%. Estamos hablando de que el 28 de julio de 2022, Guillermo Fernández Vara, en una rueda de prensa de la Junta de Extremadura, dijo que el paro juvenil había caído unos 13 puntos, ¿no? Del 38% al 25%, pero realmente, otra vez la encuesta de población activa del INE dijo que bueno, que esos datos no eran correctos, ¿no? Que el paro juvenil en el segundo trimestre la tasa de paro en el segundo trimestre de... Sí, ¿no? Vale.
Yo creo que se entiende si habla. Sí, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Vale. Esa tasa de paro de la que hablábamos, era totalmente contraria a la que había dicho Fernández Vara. Estábamos hablando en torno a un 39,61%, si no me equivoco, lo tengo por aquí apuntado. La encuesta de población activa estaba hablando, me he equivocado, de un 41,68%, 17 puntos por encima de lo que había dicho Fernández Vara en la rueda de prensa de la Junta de Extremadura. Todo esto, pues evidentemente, se debe a la falta de oportunidades, a la demanda de una experiencia laboral kilométrica que no tenemos porque acabamos de salir al mercado. Personalmente, en mi caso, soy maestra de educación primaria. El baremo de interinidades, todo el mundo sabe que... No, ahora. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí, igual si se escucha bien. ¿Se escucha? Se escucha perfectamente. ¿Sí? ¿Sí? Vale. No sé si habrá por aquí algún maestro, pero el baremo de interinidades de los maestros se basa en esa experiencia laboral previa que evidentemente nosotros no tenemos porque es la primera vez que concursamos. Entonces, bueno, es cierto que se van reduciendo las posibilidades y de ahí derivan términos como el que ha dicho antes Irene, que se conoce como fuga de cerebros, ¿no? Que es que nosotros tengamos que emigrar a otros países para buscar tanto oportunidades laborales que aquí no existen como salarios más altos. Yo vivo en Badajoz, nací en Badajoz. Y allí, por ejemplo, la oferta de ocio es reducidísima, ¿no? Se cerró la famosa sala mercantil que había en la calle Zurbarán, por allí cerca del ayuntamiento. Los jóvenes tuvimos que buscarnos alternativas de ocio para poder hacer lo que allí conocemos como microabierto, que es un espacio en el que, bueno, pues la gente recita o canta o sube a compartir experiencias y alguna que otra, pues, por así decirlo, inquietud que le genere. Allí todo el mundo puede subirse a hablar. Y llevamos pues casi que año y medio, 2 años desde que no se realiza el microabierto, porque después de la pandemia tuvimos que andar contratando o haciendo algún tipo de acuerdo con locales mismamente del Río para que se nos cediera la sala pagando cierta cantidad de dinero un día cada 2 semanas. O sea, estamos hablando de que espacios culturales de ese tipo allí en Badajoz pues no existen porque se han ido cerrando. Por otro lado, pues hay espacios públicos, lo comentaba antes con Irene, que podrían explotarse y aprovecharse muchísimo más, como por ejemplo son los Jardines de la Galera. Una de las veces que se abre al año es para un concierto de la banda municipal que es y para recitales de poesía en la fecha de la Almusasa. Y curiosamente el otro día lo vi abierto cuando estudiaba en la biblioteca de la Alcazaba para una candidatura con un hashtag en el que ponía Somos Badajoz. Entonces son cosas que los jóvenes vemos y decimos, no me puedo creer que esto durante todo el año esté cerrado y no se explote verdaderamente para fines y cosas que merecen la pena y que una de las 2 veces que se abre al año sea para una candidatura política porque hay elecciones ahora, ¿no? A mí todo esto me recuerda un poco a una novela distópica que supongo que alguno de aquí conocerá, que es Un mundo feliz de Huxley. Un mundo feliz es la trama se desarrolla en un futuro imaginario en la que la ciencia y la tecnología han avanzado tantísimo que la creación de seres humanos mediante la manipulación genética permite que los seres nazcan predeterminados para un rol social concreto, ¿no? Hay un Estado mundial que lo controla todo. Estoy resumiendo un poco la obra porque a mí se me parece desde luego muchísimo al futuro de los jóvenes y al presente aquí en Extremadura. Hay un Estado mundial que lo controla todo, controla desde la reproducción hasta el consumo de drogas para mantener el estado de ánimo, la educación y el entretenimiento, y ese Estado mundial utiliza técnicas psicológicas y de manipulación para ofrecerle a la gente una falsa felicidad superficial y un estado de comodidad con el único fin de que no cuestionen el sistema que hay, ¿no? Dentro de ese sistema pues existe por supuesto el capitalismo, ¿no? Hay una producción masiva y un consumo de bienes excesivos por parte de todos los seres que se han creado genéticamente para pertenecer a una sociedad estratificada.
Y lo curioso es que no demandan nada porque desde que han nacido están predeterminados y creados, diseñados en un laboratorio para desear única y exclusivamente aquello que se les ha dicho que tienen que desear. Entonces, bueno, a mí es una novela que la verdad, resumiendo, me parece una analogía perfecta al presente que tenemos ahora mismo los jóvenes en Extremadura, porque habla, en resumen, de lo peligroso que es buscar esa felicidad superficial y esa comodidad, dejando en el camino, por así decirlo, pues la autonomía, la libertad y el individualismo que nos lleva a ser mejores personas y a buscar el desarrollo, ¿no? Y el crecimiento personal. Entonces, bueno, yo para finalizar, porque me gusta, además lo hice también con las casas de apuestas porque me gusta bastante, consumo muchísima literatura, pero sobre todo poesía, no soy muy de narrativa. Y bueno, me gusta recordar un poema de Miguel Hernández que dice: llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida. Y siguiendo ese hilo conductor, creo que bueno, que desde mi punto de vista los jóvenes de hoy en día tenemos 3 heridas, ¿no? La de la memoria o el pasado. Según Marx, la tradición de todas las generaciones muertas oprime como pesadilla el cerebro de los vivos. Eso lo dijo en el 18º Brumario de Luis Bonaparte. Y bueno, lo que quiere decir es que las ideas y las instituciones siguen teniendo hoy en día el peso del pasado, ¿no? No nos hemos librado de un pasado que nos pesa muchísimo y que nos guste más o menos, por mucho que las instituciones o las personas que crearon esas ideologías hayan muerto, hoy en día sigue latente más que nunca, ¿no? El pasado. La segunda herida sería la de la incertidumbre o el presente. Según Sartre, el presente no es nada más que el pasado en movimiento y el futuro es un presente que se acerca. Eso lo dijo en su crítica de la razón dialéctica, y lo que quiere decir es que, bueno, que el presente es el resultado de la historia y de los procesos sociales que la han precedido, y que el futuro es el resultado de las fuerzas en acción en el presente. Y por último, la de las expectativas o futuro. Esta frase me hace especial ilusión mencionarla porque es de una militante comunista española que fue fusilada en 1939. Hay un compañero ahí con una camiseta de Matilde Landa. Y bueno, finalizo mi intervención con una frase que dijo ella y que habla de la tercera herida que os mencionaba antes que tenemos los jóvenes, que es la de las expectativas o el futuro. Y esa frase decía: a mí no me gustaría morirme sin saber que en el futuro la humanidad será más feliz. Clara, toma, querida. Y para Enrique. ¡Jo, qué bonito, Clara! Para ti. Vamos así. Qué bonito, Clara, qué bonito escucharte. Has hablado de la pandemia, y la pandemia ha afectado un montón a la gente joven. La ha afectado en muchos aspectos, pero sobre todo en uno que yo no he dicho y que está bastante, por suerte ha salido a la luz, ¿no? Y se ha desvelado como algo importantísimo, que es la salud mental. Sin micro, Irene. Venga, sí, sin micro, sí. Si me escucháis todos. Bueno, pues la salud mental es algo muy importante que está afectando mucho a nuestros jóvenes. La pandemia ha afectado mucho, pero creo que también está afectando ahora mismo la emergencia climática que vivimos. La emergencia climática, que cada vez es más patente, o sea, que vayamos a llegar a los 37 grados en abril, que estemos rompiendo récords, todas las estaciones con nuevos récords de que no llueve, que lluvias torrenciales, olas de calor que no cesan, no terminan, que ya no son 2 días, 3 días de ola de calor, que es que son 15 días de ola de calor, 40 días de ola de calor tuvimos el verano pasado. Pues eso al final produce que la gente joven, ante esta realidad, esta incertidumbre climática, sufra ansiedad, obviamente. Entonces yo creo que la gente joven ahora mismo está teniendo unos problemas de salud mental muy importantes y muy graves, y hay que fortalecer la salud. No te preocupes, no te preocupes, sí, da igual si me escuchan y...
Bueno, para que me escuchen los de fuera. Que creo que es muy importante eso, que la salud mental la tengamos muy en cuenta, la fortalezcamos en la atención primaria, que haya muchos más psicólogos y muchas más psicólogas en la atención primaria, creo que es básico para poder atender a la gente. Bueno, pues pasamos a una persona que ha trabajado muchísimo por defender a la juventud en Extremadura, ha sido presidente del Consejo de la Juventud, que además hoy no hemos invitado al Consejo como tal, porque le estuvimos hace poquito en el acto de vivienda, que me encantó Maribel como, habló más allá de la vivienda, ¿no? Habló de muchas cosas que estaban afectando a la juventud, pero obviamente la emancipación y la vivienda asequible es una necesidad absoluta. Y hoy tenemos la suerte de contar con un expresidente del Consejo de la Juventud que sigue siendo joven, que ahora es profesor en la Facultad de Derecho y bueno, pues una persona que ha peleado mucho por elevar la voz de los jóvenes en las instituciones y que sigue peleando como joven pues por quedarse aquí en Extremadura. Enrique, todo tuyo. Muchas gracias. A ver, que me pongo esto para disciplinarme también el reloj, que así me veo yo. Bueno, y si no... Sí, pues mejor, porque si no... Pero aún así intento disciplinarme. Yo le estaba dando un poco de vueltas. Has hecho un diagnóstico, entonces yo creo que el diagnóstico, que además yo no soy sociólogo, no me atrevo a aportar un marco mejor del que ya has dibujado, así que luego a lo mejor podemos complementar datos de cuál puede ser la situación más urgente de intervención o lo que sea, pero es verdad que por mi propia vida he tenido la suerte de trabajar en el entorno de las organizaciones juveniles y de dedicarme después profesionalmente como profe a investigar y a dar clase a jóvenes, ¿no? Y a investigar sobre participación juvenil. Entonces yo estaba pensando ahora cómo podíamos aprovechar estos minutos y se me ocurría intentar daros o compartir la idea de 5 claves que yo considero esenciales en el diseño de políticas públicas de juventud y que no se están teniendo en cuenta en general, creo, con la suficiente intensidad en casi ningún sitio, pero desde luego en Extremadura no. Y un poco al hilo de todo lo que estabais mencionando, pues sobre estas 5 ideas sobre las que después se podrán matizar o profundizar un poco más, la primera y clave fundamental, que además te agradezco que hayas mencionado, era el tema de la participación, ¿no? La participación juvenil es el corazón, se supone, de las políticas públicas de juventud en toda Europa, o al menos de las más avanzadas, o al menos de las que se toman más en serio a la gente joven, no como si la gente joven fuera el futuro, que es la frase más terrible que yo he escuchado hablando de juventud en general. Cuando los jóvenes son el futuro, eso quiere decir que no son el presente, ¿no? O que son ciudadanos en pausa a la espera de poder ser protagonistas, y eso es una estafa que ya ha sido combatida desde los años 60 realmente a nivel internacional por Naciones Unidas, reivindicando a la juventud como actora estratégica del desarrollo actual. Porque mientras se es joven se tiene una serie de cualidades, y aquí aprovecho para decir que yo, por respeto a la gente joven, yo no me considero ya joven. Creo que la juventud acaba dignamente o debe acabar a los 30 años, y cuando a veces la prolongamos más allá, lo que estamos haciendo es hacer trampas y mezclar la juventud con la precariedad. Tú puedes estar machacado más tiempo, pero no deberíamos reconocer que eso sea vinculado al concepto de joven, porque de lo que se trataría es que la gente estuviera machacada menos tiempo, no más, ¿no? Entonces, con este tema, la participación como eje, reconociendo que la gente joven es ciudadana activa en la sociedad de hoy y que tiene un valor que va a cambiar, no es que vaya a desaparecer, no va a ser peor, no va a ser ni mejor ni peor por el paso del tiempo y cuando deje de ser joven, pero mientras es joven tiene una serie de cualidades que la hace potencialmente aprovechable para una sociedad mejor. No como instrumento, sino como acelerador de procesos dignos, ¿no? Y cuando no se tiene en cuenta la juventud se cometen decisiones tan peculiares como el Brexit en Reino Unido o la elección de Trump. Es una decisión tomada por una sociedad donde tiene más peso la gente que no es joven, y la estadística y los datos nos lo demuestran, ¿no? Esta era la primera idea. La segunda idea es que las políticas de juventud, por desgracia, no están siendo basadas lo suficiente en lo que las organizaciones juveniles llaman un enfoque de derechos. Están basadas muchas veces en el mero entretenimiento, esa superficialidad que tú criticabas y denunciabas. La mayoría de las políticas de juventud que llevan tal sello, por concejalías de juventud, direcciones generales de juventud, se limitan a entretener. Son casi políticas paliativas, ¿no? O de aplacamiento, pero no son las políticas más serias que la gente joven necesita, que son ejecutadas por departamentos no especializados en jóvenes y que ignoran a las políticas y a las estructuras especializadas en jóvenes. Me refiero a las políticas de educación, a las políticas de vivienda, a las políticas de empleo, que son ejecutadas por departamentos que consideran a los jóvenes un alien en muchas ocasiones, ¿no? Y no hay un diálogo fluido. Entender que la política de juventud es una política basada en derechos exige que centremos la atención además en la juventud más machacada,
Y existe, vaya si existe, el 40% de la gente joven en Extremadura está en riesgo de pobreza y exclusión. Y es una cifra que no tiene comparación prácticamente, no ya en España, sino en Europa, ¿no? Estar en riesgo no significa estar en situación de pobreza, pero significa estar rozándola. ¿Cómo inicias tu proyecto personal de vida cuando rozas la vulnerabilidad de no saber qué poder hacer y qué poder hacer con tu vida, ¿no? Entonces ese enfoque de derechos es clave. La tercera clave que se incumple, y esto además es muy evidente, es que las políticas de juventud nos reivindican los pactos europeos que se hagan basadas en evidencias. Evidencias que para eso estamos en las universidades o en los centros de investigación, para estudiar, hacer ciencia y demostrar si algo sirve o no sirve. De forma sistemática, las políticas públicas de juventud en esta región no se estudian, no se analizan, no se ve el impacto, no se ve si sirven. Da igual además quién gobierne, ¿eh? Esto es un problema histórico en España que no se evalúa. Como si los planes de urbanismo se pudieran hacer sin estudiar dónde hay carreteras ya puestas, ¿no? Pero en políticas de juventud lo hacemos así. Lanzamos ofertas de planes de empleo sin saber a cuánta gente tienen que servir. Y los concluimos 5 años después gastándonos dinero de la Unión Europea sin saber qué cambio de los porcentajes de precariedad han producido. Claro, estamos diseñando a ciegas, ¿no? Y eso es una de las grandes estafas, porque al final nos estamos gastando a veces enormes cantidades de dinero público sin saber para qué y sin orientarlo de verdad a la parte más prioritaria, ¿no? Y a la juventud más machacada, ¿no? Y que más sufre. La cuarta idea, ya estoy acabando porque estas son más breves, es el tema de la falta de seriedad profesional en las políticas de juventud. Estoy harto, y ahora que se acercan elecciones os lo reclamo, os lo reivindico y os lo ruego. Estamos hartas, las personas que trabajamos en el sector de la juventud, de ver que acaban de responsables políticos, concejales, directores generales, el más joven de la lista o el último que ha llegado. Ser responsable político de juventud requiere una especialización técnica. No nos sirve el paciente más bueno del hospital para ser director del hospital. Hace falta que alguien sepa de políticas de juventud, que puede ser una persona joven, por supuesto que sí, pero lo que yo quiero es, y os pongo un ejemplo concreto, el mejor director general, por las evidencias y los resultados que está sacando en España ahora mismo, es el de la Comunidad Valenciana, y es un señor de 60 años, y es el mejor profesional, porque lleva toda su vida dedicada a esto, sabe sobre el tema, sabe cómo funcionan y ejecuta las políticas. Para hablar en nombre de jóvenes hace falta un joven, yo no sirvo. Yo no soy interlocutor legítimo ya, tiene que venir alguien del Consejo de la Juventud a hablar en nombre de personas jóvenes, pero hay otras personas y otros profesionales técnicos que de verdad es un ámbito de especialización profesional para ejecutar estas políticas, y esa falta de cerebros incluso a veces me preocupa mucho más que la falta de infraestructuras, porque faltan espacios, pero incluso cuando están los espacios no hay quien los gestione bien, ¿no? Y no tenemos a educadores sociales de calle eficaces para acercarse, aproximarse y acompañar a la gente joven en su recorrido y en su vida. Y ya la última idea y me callo. No planificamos. Con todo esto encima lo que nos encontramos es que los planes de juventud, y esto, ojo, porque Extremadura sí es la región que ha consolidado la práctica de tener planes nominales de juventud. Llamo planes nominales porque les llamamos planes. Y es verdad que por suerte es una comunidad autónoma que no ha perdido la costumbre de planificar desde los años 80. Un plan ha ido sucediendo a otro. En otras comunidades autónomas han desaparecido. Pero nuestros planes son una tomadura de pelo. Y lo son porque no se marcan objetivos. Entonces nunca sabemos si se cumplen o no se cumplen. Las únicas veces que da datos es a posteriori diciendo lo que han hecho, pero no dicen antes lo que van a hacer. Con lo cual pues no es un plan, es un catálogo. En el mejor de los casos se limitan las consejerías a catalogar lo que están haciendo, sumarlo todo y decir aquí está nuestra intervención pública en materia de juventud. Así que hacen falta planes reales, que se marquen objetivos y que podamos evaluarlos, ¿no? Y esos planes tienen que ser, y vuelvo al punto 1 y ya me callo, participados. Tienen que estar definidos por esa parte profesional técnica que pueda darle continuidad, pero sobre todo con la voz de la gente joven, y la voz de la gente joven no decorativa, porque las organizaciones juveniles estarán hartas y os lo dirán de que cada 4 años se inician procesos en los que se les pregunta, y los 4 años entre medias muchas fuerzas, muchas instituciones no les vuelven a preguntar sobre lo que habían aportado, ¿no? Y este era mi inicio, luego avanzamos a donde haga falta. Pues cómo se nota que sabes, Enrique, cómo se nota que llevas mucho tiempo trabajando este tema y toda la, vamos, es que creo que tienes toda la razón. En políticas de juventud y en otras muchas políticas, el hecho de que no haya indicadores, que no sepamos qué resultados dan, hace que al final se estén aplicando las mismas medidas año tras año o cada X tiempo
y resulta que no son medidas adecuadas porque no están dando resultados. Entonces creo que es muy importante lo de cada vez que se plantee una propuesta, un plan, tiene que venir con objetivos y con indicadores claros y luego una revisión de esa medida, de qué resultado ha tenido para poder evaluarla convenientemente. Totalmente de acuerdo. Sí que es verdad, y ya se lo había escuchado antes a Nerea, el tema de que la juventud no se puede alargar. Yo, claro, es que me joroba mucho este tema de que no se puede alargar, pero claro, es verdad que lo que estamos alargando es la precariedad, no la juventud. Y yo creo que, o sea, aunque las cifras de desempleo, y además la última EPA ha sido una EPA bastante preocupante porque volvemos a estar en la cola de desempleo en España, sí que creo que medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, como la reforma laboral, están ayudando a que haya por lo menos menos temporalidad, menos precariedad entre la juventud, que era una de las más afectadas obviamente por este modelo de empleo que no estaba basado en derechos, ¿no? Cuanto más avanzamos en derechos, creo que más ayudamos también a los jóvenes y a las jóvenes a poder avanzar hacia bueno, pues un futuro mejor. Pero también, como has dicho tú, que la juventud no es el futuro, y me lo he apuntado, la juventud es el presente. Es parte del presente, claro que sí, y necesitan tener voz propia y que se le pregunte, pero sobre todo a mí me molesta mucho que la participación no sea bidireccional, ¿sabes? Que se pregunte a la gente, pero luego la gente no sabe su participación en qué ha quedado y qué se ha hecho con ella. Y yo creo que es muy importante que entendamos que desde las instituciones se tiene que volver a volcar esa respuesta después de una participación, porque si no la gente se desmotiva y deja de participar. Y necesitamos una sociedad activa, participativa, que reivindique para poder avanzar. Bueno, pues pasamos ahora con una... Le voy a quitar esto, Enrique. Pasamos ahora con una persona que me hace especial ilusión que participe hoy. Tengo que deciros que Sira Arrego, que iba a venir, no ha podido finalmente acompañarnos. Sira es eurodiputada y no ha podido venir porque se ha puesto enferma. La mandamos desde aquí un fortísimo abrazo, que se ponga buena, que la necesitamos en primera línea, y lo primero es que es la salud, así que hay que cuidarse. Pero hemos tenido suerte que en su lugar ha venido una mujer extremeña que tuvo que emigrar hace unos cuantos años, como tantos y tantos jóvenes de esta tierra, a buscarse el pan fuera de aquí, hasta 9 años en Irlanda, pero no ha dejado de pelear por las personas, por la juventud y sobre todo por las personas que están exiliadas, vamos a llamarlo así. Nerea es miembro de Izquierda Unida en el exterior y bueno, pues ha trabajado mucho por el retorno, ¿no? Para mí es un honor que esté hoy aquí con nosotros, y es más aún un honor porque ella va a ser también candidata a la Asamblea junto con Joaquín y conmigo. Entonces, pues la verdad que estamos súper contentas. Tenemos que conseguir que Nerea se vuelva ya definitiva a Extremadura y luche desde aquí porque los jóvenes y las jóvenes puedan volver a Extremadura. Todo tuyo. Bueno, pues así bueno, vale, hola. Yo lo primero que voy a decir, yo normalmente en los actos no me suelo poner nerviosa, pero ahora sí me he puesto muy nerviosa porque Enrique me has pisado toda la intervención. No, pero o sea, genial, me ha encantado. Y es cierto que lo que dije, hicimos un acto sobre emigración en diciembre, y lo primero que dije, y lo vuelvo a repetir, lo siento que se repite un poco, es que, o sea, yo tengo 31 años, yo voy a hacer 32 este año, yo sé que a lo mejor no los aparento, pero yo, a ver, no soy muy mayor, pero tampoco me considero joven, porque yo creo que el problema que tenemos es que estamos, cuando eres pobre, se te alarga la juventud. Entonces, no, la juventud, ¿cuándo dejamos de ser jóvenes? Cuando tienes una casa es imposible, no podemos emanciparnos porque no tenemos herramientas ni podemos trabajar. De hecho, aquí en Extremadura
creo que solo hay un 33% de personas jóvenes que están trabajando, pero es que de ese 33% el 29% está en riesgo de pobreza y en riesgo de precariedad, o sea que es una locura. La gente no se puede emancipar. Luego también hay una cosa que a mí me molesta además, es que no podemos emanciparnos, no podemos tener, o sea, ni siquiera alquilar una casa para nosotras mismas, o sea, siempre tenemos que estar compartiendo. Yo ya tengo más de 30 años, a mí no me apetece estar compartiendo piso eternamente, me apetece tener mi sitio donde yo pueda realizarme y tener mis proyectos de vida. Y bueno, yo eso, emigré siendo muy chica, no recuerdo si tenía 21 o 22 años, me fui sola. Fui de esas au pairs que yo recuerdo que antes decía, bueno, es una aventura ir de au pair, es súper guay porque conoces gente y la familia te cuida como si fuera tu propia familia. Mentira. De hecho, cuando estuve fuera, yo estuve en Alemania y luego me fui a Irlanda y llevo en el exterior, bueno, me he desarrollado, ¿no?, por así decirlo, personalmente en el exterior. Yo llevé el tema de la precariedad de las au pairs y estuvimos haciendo un montón de denuncias que a mí me llamaba gente a lo mejor a medianoche que les habían echado de casa. En plan, estar en el exterior dependiendo de una familia, siendo muy joven, porque no olvidemos que de aquí se ha ido gente muy joven y bueno, una locura de explotación laboral. Impresionante, y como no está regulado porque se vende como un intercambio y no es un intercambio, o sea, tú estás trabajando tus horas y estás completamente esclavizada. Yo tuve, bueno, no suerte, sino porque gracias a que yo siempre he sido militante sé los derechos laborales que podemos tener y yo las he liado muchísimo, he sabido cómo llevarlo y bueno, eso pues ha servido para poder denunciar esta precariedad. A pesar de haberme ido y a pesar de eso, llevar 9 años en Irlanda, que soy medio irlandesa un poco, pero nunca me he querido dejar atrás Extremadura, siempre he estado luchando por retornar a la tierrina. Además, yo se lo decía a mis hermanas, yo tengo 2 hermanas pequeñas y yo les decía, digo, por favor, digo, que nos hagan lo mismo que a mí, por así decirlo, ¿no? Al final nosotras nos hemos tenido que ir porque no ha habido más narices y recuerdo que yo les metía mucho en la cabeza a mis padres y a mi familia en plan, cada vez que escuchéis que los que estamos afuera somos el talento, que es que el talento se ha ido y el talento tiene que retornar, luchar contra eso porque no somos talento. Quiero decir, ¿qué es el talento? Somos trabajadoras precarias que nos hemos tenido que ir afuera, exactamente igual que se tuvieron que ir nuestras abuelas en los años 60 y 70 al exterior a trabajar. Esto, hay que tener cuidado con esto porque el tema del talento se vende como eso, una fuga de gente científica súper talentosa. Yo siempre he sido una trabajadora precaria, siempre he trabajado en los sectores más precarios y toda esa gente que como yo somos trabajadoras precarias también tenemos derecho a retornar y también tenemos derecho a volver y tenemos derecho a que no se nos rompa la vida, porque estar fuera es que nos rompan la vida. Yo también lo comentaba en el último acto que tuvimos y creo que se lo he comentado a Irene también muchas veces personalmente. Yo he aparcado muchos proyectos de vida en el exterior, en Irlanda, porque yo siempre he tenido la esperanza de retornar. Y, o sea, en plan, y no solo proyectos de vida, sino incluso comprar muebles. O sea, es que es una cosa muy loca, es muy loca. Pero yo decía, no voy a comprar esto porque voy a volver. Y voy a volver el año que viene. Y llevo así 9 años. Y eso es una cosa que a mí en Extremadura me llama mucho la atención, porque es cierto que cuando emigras conoces a más gente, pero para las extremeñas emigradas creo que he visto un porcentaje que el 70% de las jóvenes aquí en Extremadura están contentas con vivir en Extremadura, es decir, no nos queremos ir, es que nos gusta vivir aquí y nos gusta vivir en nuestros pueblos y nos gusta vivir incluso en nuestros pueblos rurales. O sea, tenemos una identificación cultural y territorial con Extremadura muy alta y las que estamos afuera, incluso las que se van a otras comunidades, siempre dicen, yo quiero volver a Extremadura.
y a lo mejor esto es una chorrada, pero hay una jota que se llama la jota del emigrante que lo dice en plan: extremeño, date ya la vuelta, que te espera la tierra con los brazos abiertos o la puerta abierta o algo así. Y decía, ¿cómo era? Algo como: en tu sepultura vas a tener como una encina, o algo de eso, que es como en plan, y es cierto que siempre tenemos como esa encina clavada, ¿no? Siempre queremos volver. Entonces, bueno, yo por acabar un poco y por el tema de que yo creo que sí que hay esperanza, a mí siempre me gusta hablar del optimismo de la voluntad, y justo hoy, que es el aniversario de la muerte de Gramsci, lo voy a decir, creo que las militantes y creo que las personas que estamos luchando por esto, creo que tenemos que transformarlo también en esperanza y en voluntad. O sea, en plan, creo que podemos hacer de Extremadura una tierra en la que nos podamos quedar y que la gente que se ha tenido que ir pueda volver. Esto es esencial, que tanto los movimientos sociales como las jóvenes, como toda este arraigo territorial, este movimiento social que tenemos una lucha impresionante en Extremadura, lo podamos hacer. Creo que tenemos muchas opciones de poder cambiar esto poco a poco. Tampoco os digo que vayamos a hacer la revolución mañana, pero sí que creo que se puede hacer. El tema de la vivienda, una de las principales impedimentos que tenemos las jóvenes es no poder acceder a una vivienda, y una de las propuestas que podemos llevar en nuestro programa, y que lo tenemos, es implementar un plan de emancipación simplemente para que incluya o fortalezca parques de vivienda pública. Creo que es muy importante, sobre todo, no solo contar con las jóvenes para hablar de juventud, sino contar con las jóvenes para hablar de sanidad, vivienda, educación, todo esto que se ve como esto es lo más importante, y a las jóvenes le damos, ¿no? Como ha comentado bien Enrique, le damos nada, pues eso, ocio y demás, sino que tienen que ser, todas estas políticas tienen que ser transversales, y al igual que tenemos una visión feminista de las políticas, también tenemos que tener una visión feminista de la juventud, porque exactamente las jóvenes no son solo el futuro, somos el presente, y creo que tenemos que contar y participar más con ellas, porque están bien formadas, porque saben qué es lo que quieren, y al final si no tenemos a las jóvenes que participen, lo que van a hacer es que solo se puedan ir, porque aquí no hay opciones. Y bueno, temas de empleo y demás, pero ya como se ha dicho, pues ya no lo voy a decir. Y nada, ya con esto me callo. Pues muchas gracias, Nerea. Espera, pues no va a llegar. No llega Para Marce. para Marce no llega. Sí, se le escucha bien. Sí. Pero vale. Digo, el micrófono está siendo... Muchísimas gracias, Nerea. Es un placer escucharte, es un placer tenerte cerquita en la lista, es un placer saber que, Enrique, tú estate tranquilo, que aquí en Unidas por Extremadura las cosas de juventud las tenemos muy claras. Que tenemos a Nerea al lado, que si algo no está bien encaminado, nos va a soltar la colleja y nos va a decir: por ahí no, por favor, compañeros y compañeras, que no lo estáis haciendo bien, no lo estáis enfocando como se tiene que enfocar. Y sobre todo, pues es un honor que una mujer tan joven, vale, ya no eres joven, pero para mí sí, más joven, y con esta fuerza militante, que es tan importante. Antes me decía una compañera ahí fuera, me dice: ¿qué hacemos con la juventud que no la traemos? ¿Qué hacemos con la juventud que no la traemos? Que tengo 2 hijos y no hay manera. Pues es una gran pregunta, compañera, que yo no tengo respuesta. Pero creo que hay que darles voz, lo primero, y pensar en las cosas que realmente les afectan, ¿no? y les mejoran la vida. Y bueno, para terminar, tenemos aquí a nuestro querido Marce, que es un tipo estupendo, maravilloso, y para mí, además de tener un corazón enorme, es una persona súper valiente. Aquí donde le veis es un tipo súper valiente.
porque ha dado un giro a su vida, Una persona que tenía un trabajo estable ha dicho, no, es que yo quiero cambiar todo, yo me voy a reciclar y voy a hacer lo que realmente me motiva. Y está ahora volviendo a estudiar, aunque es verdad que seguro que estás con gente más joven que tú. Está infiltrándose entre la gente joven, con lo cual lo tenemos como infiltrado en la juventud. Y nos puede hablar desde esa posición de espía. Bueno, es una suerte que el Almendralejo cuente con un candidato como Marce. Creo que Almendralejo necesita unas políticas que den un giro totalmente, porque me parece a mí que el Partido Socialista aquí también está de un rancio que no puede con ello. Y yo sé que además Marce lo hace y Pilar, que está también aquí acompañándonos. Pues Marce y Pilar hacen un tándem maravilloso y van a hacer que Almendralejo sea una ciudad también para los jóvenes y para las jóvenes. Todo tuyo, Marce. Vale. ¿Quieres sentar aquí? No, yo creo que apaga el micro y pues hablo así, ¿no? ¿Llega? Sí. Bueno, muchas gracias, Irene, por la presentación y el cariño. Bueno, yo en estos actos, tanto en cuando estoy aquí arriba, como otras veces cuando lo veo desde ahí abajo, cada vez me doy cuenta que soy menos joven. Si estamos hablando que los que estáis aquí, algunos ya no sois jóvenes, yo creo que menos todavía. Pero bueno, fijaros, traía apuntado, porque también estoy sustituyendo a una persona que venía al acto y también por enfermedad se ha caído, con lo cual estoy aquí un poco de forma improvisada. Efectivamente. Entonces, bueno, traía apuntado ocio y cultura, futuro aquí, empleo y vivienda y participación. Creo que ya se ha contado todo. Poco os puedo decir, pero sí voy a intentar recoger un poco el hilo de alguno de ellos y traérmelo a hablar de mi libro, que al fin y al cabo es Juventud en Almendralejo, y que al fin y al cabo son las casas de apuestas, que es en lo que yo me he estado moviendo también mucho en los últimos años. Bueno, a mí me encanta escuchar a Enrique, que no tenía el placer de conocerle y joder, me encantan las cosas claras y que lo aprendo, porque vengo aquí a aprender. A Clara, por supuesto, que ya coincidió alguna vez anterior con ella y cada vez que la escucho me voy para casa flipando, y con Nerea, que al fin y al cabo compañera de militancia y tiene una experiencia súper importante que nos aporta muchísimo. Recogiendo el tema del ocio y la cultura que comentaba antes Clara, tenemos ese tipo de ocio de esas concejalías y consejerías, como ha dicho Enrique, que al fin y al cabo llevan personas que no tienen formación en temas de juventud. Yo tampoco la tengo, pero no vengo a decir tanto lo que hay que hacer, vengo a reclamar que hay que cambiar esas políticas. Yo vengo de la juventud del botellón. Mi adolescencia y mi juventud ha sido botellón, puro y duro, no había otra cosa. Cuando yo ya era un poco más mayor, se empezaron a abrir los centros jóvenes. Es cierto que al principio atraían poca gente y luego se han convertido en unos espacios que han dependido muchísimo de la cantidad de inversión que hacía la Junta de Extremadura, y en otros casos dependían mucho de la persona que estuviera en cada centro joven, que funcionara mejor, que enganchara mejor con los jóvenes o que diera más o menos posibilidades. Con lo cual creo que aquí tenemos el problema que ha comentado antes Enrique, de tener gente profesional en este tema que sepa llevar también estos centros. También sucede en muchos de estos centros jóvenes, por ejemplo, los horarios que hay, que están abiertos todas las mañanas, cuando los chavales y las chavalas están en el instituto o están en la universidad o están en su trabajo, los que trabajan, y resulta que por la tarde-noche, que es cuando tienen ellos su tiempo para hacer lo que consideren, pues estos centros suelen estar cerrados, ¿no? Entonces creo que por ahí habría que cambiar mucho esas políticas. Hemos pasado esa juventud del botellón, en la que yo he estado, a la juventud de ahora de las casas de apuestas. O se podría decir del botellón y las casas de apuestas, porque creo que se siguen dando. Ahora, como ha dicho Irene, estoy estudiando otra vez, estoy un poco infiltrado entre la gente joven, pero veo que no se me acaban de pegar muchas cosas. Pero en el día a día, o sea, yo llevo tiempo hablando del tema de las casas de apuestas, hablando del tema que es principalmente político, porque es un problema absolutamente político. No se trata de decirle a la gente joven, a los chavales y a las chavalas, oye, no apuestes, no vayas a la casa de apuestas. Se trata que desde las políticas que se hacen no se
permita una oferta tan sumamente amplia y que prácticamente el único modelo de ocio que existe hoy en día son las casas de apuestas, y que además se le permite barra libre y se le permite abrir al lado de los colegios, se le permite abrir al lado de los centros deportivos y se le permite que un joven del colegio a casa vea 4 o 5 casas de apuestas, o como se le ha estado permitiendo durante mucho tiempo en sus principales eventos deportivos, pues ver la publicidad por todos lados, ¿no? Creo que va un poco por ahí. Creo que las políticas tienen que ir un poco, como ha dicho Enrique, en considerar a los jóvenes personas totalmente activas y personas con capacidad de decisión. Son ellos y ellas los que tienen que decidir cuál es su mejor forma de ocio, lo que más les gusta. Pero claro, si desequilibramos la balanza, os pongo otro ejemplo aquí en Almendralejo. Si miráis por esta ventana, tenemos ahí gente más o menos joven en esa otra sala. Están estudiando, porque llevamos más de una legislatura sin biblioteca en Almendralejo. Yo cuando iba a la biblioteca, lo que más había en la biblioteca era gente joven. Había muchos padres y madres con sus peques, había algo de gente mayor que también echaban allí el día, algunos leyendo, otros muchos pues leyendo el periódico, pero la mayoría éramos gente joven. Es que ya ni siquiera en nuestra etapa de estudiante se nos dan espacios adecuados. Fijaros, aquí es una sala de estudio donde por supuesto no entra toda la gente que entraría en la biblioteca, y llevamos más de 4 o 5 años sin biblioteca en Almendralejo. Otros ejemplos claros son, bueno, quiero poner un ejemplo positivo que tenemos aquí muy cerca, en los Santos Maimona, que es la fábrica de toda la vida, y esto liga mucho con el tema de la participación de la gente joven. En los Santos Maimona han conseguido que un lugar abandonado ahora está gestionado por los jóvenes y para los jóvenes, y están consiguiendo desde hace muchísimos años, con sus altibajos lógicamente, pero mantener una programación y mantener una actividad en la que muchísimos jóvenes y muchísimas jóvenes participan de forma activa, y son ellos los que organizan, que si una charla, que si un concierto, que si una jornada de cualquier cosa, y son ellos los que deciden. No viene nadie a decirle, no hay ni siquiera un responsable como puede haber en un centro joven que intenta dinamizar, no, son ellos mismos los que toman sus propias decisiones, y creo que por ahí debe ir un poco las políticas, especialmente a nivel municipal. Estoy seguro, en Almendralejo los hay, y estoy seguro que en otros pueblos también hay muchísimos espacios cerrados, abandonados, sin uso, que se podrían destinar para que la gente joven se organice y participe directamente. Más ejemplos que tenemos por aquí en Almendralejo: acaban de construir, llevan 4 años intentando acabar un campo de césped artificial, que yo no tengo claro todavía que hiciera falta. Acaban de construir justo antes de las elecciones una pista de vóley playa, y lo que ha sucedido es que están cerrados a cal y canto. Es que los chavales tienen que llegar y poner las vallas estas amarillas de pie para saltarse la valla que hay de 3 metros y poder echarse una pachanga. O sea, lo comentaba antes Enrique, no es que no haya fondos públicos, es que cómo se están gastando esos fondos públicos. Gastamos dinero en infraestructuras que luego no se utilizan o se malutilizan. Y otros 2 ejemplos que ha habido muy claros aquí en Almendralejo. Aquí cuando llegan, por ejemplo, las ferias y las fiestas, que yo creo que al final las fiestas son importantes, no solo para la gente joven, sino para todo el mundo, porque es un momento donde disfrutamos, donde compartimos, donde socializamos, y donde nos olvidamos también un poco pues de la mierda que cada uno y cada una tenemos encima. Si os digo unos números, en Almendralejo, por ejemplo, llega la feria y se destinan entre 40.000 y 60.000 euros para una corrida de toros, ahora mismo 60.000 euros para un macro concierto, que podríamos debatir si es necesario o no, pero creo que lo único que estamos haciendo es garantizar los beneficios del promotor, porque creo que con esos 60.000 euros se puede hacer mucho más. Y para la caseta joven, durante la feria de Almendralejo se destinan 8.000 euritos. 8.000 euritos, que la mayoría del dinero se va a montar la carpa. Entonces, claro, si no somos capaces de retener a nuestra gente joven, ha dicho antes Nerea, ese arraigo que tiene la gente joven de Extremadura, ¿qué más arraigo que el de nuestras fiestas? Que yo creo que es donde todos los jóvenes intentamos volver a casa. Yo cuando estaba en Madrid, bueno, no me perdía una. Hacía poco en Almendralejo fueron las candelas y mucha gente me decía, oye, hay que potenciar las candelas, gente joven, porque saben que es una fiesta y disfrutan mucho. Si ni siquiera en la fiesta somos capaces de que nuestra gente joven esté aquí y las disfrute y pueda estar aquí, ¿cómo vamos a conseguir que puedan quedarse a vivir aquí, ¿no? Necesitamos esas políticas de empleo que habéis dicho, destinadas exclusivamente a gente joven, políticas de vivienda. Ha comentado Nerea el tema de la emancipación. Es prácticamente imposible, como ha dicho, sin compartir piso. Sucede que acabas tus estudios, que estás compartiendo piso en Cáceres, en Badajoz, Madrid, Sevilla, donde estudia cada uno, y posiblemente el siguiente paso sea volver a casa de tus padres. Que ojo, con
Tus padres se viven de lujo, pero no es lo que tú quieres cuando tienes ya 20 y tantos años. No es lo que tú necesitas para desarrollar tu vida, para tener tu proyecto de vida que ha comentado Nerea. Entonces creo que las políticas de vivienda destinadas exclusivamente a gente joven debería ser importantísimo. Aquí se nos junta que tenemos un problema de vivienda general en Extremadura, en España, con lo cual creo que ahí vamos a tener que pinchar mucho. Y bueno, no sé, no quiero extenderme mucho más. Si queréis os pongo otro ejemplo de esas políticas absurdas. Aquí en Almendralejo, antes de la pandemia, teníamos la tarde buena, ¿no? El día Nochebuena, por la tarde, un macro botellón que se hacía en una de las calles del centro. Yo las he disfrutado muchísimo de pequeño. Ahora entiendo que esto es una realidad que no se puede dar, ¿no? No hay ningún ayuntamiento que pueda consentir un macro botellón en la calle, en el centro, en una calle enlatada donde puede pasar de todo. Llegó el nuevo equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos, quitaron ese botellón, que ahí entiendo que es lógico, y la alternativa que propusieron fue en la caseta municipal del recinto ferial, es decir, a tomar por saco, una fiesta con coches tuning. Coches tuning. O sea, yo de repente volví y dije, me cago en 10, el 2002. Yo estaba con 15 años otra vez. Y entonces, claro, te quedas un poco flipado porque digo, ¿a quién han preguntado esta gente? ¿Con quién han hablado esta gente? ¿Con quién han consensuado hacer esta propuesta para la gente joven? Al final consiguieron un cabreo de toda la gente joven de Almendralejo, de todos sus padres y todas sus madres que sabían que sus hijos y sus hijas iban a tener que ir el día de Nochebuena allí a cagar la vía, que se dice aquí en Almendralejo. Y bueno, pues es un claro ejemplo de lo que ha comentado Enrique, ¿no? De esa falta de aplicar políticas que realmente necesite la gente joven y de esa falta de participación de la gente joven. Y bueno, no os digo mucho más porque creo que todo lo importante lo han comentado las personas que han hablado antes. De hecho, yo me he apuntado cositas aquí porque me interesa muchísimo y como he dicho, pues vengo a aprender de vosotros y de vosotras. Así que nada, muchas gracias. Marce, se te ha olvidado la piscina pública. Bueno, sí, sin biblioteca y sin piscina pública, ¿cierto? Sin biblioteca y sin piscina. Que con la piscina sucede una cosa. Llegaron a un acuerdo con el municipio de aquí al lado, con Villafranca Los Barros, para que la gente pudiera ir a su piscina. Que nos reservaran un espacio, ¿no?, a la gente de Almendralejo. Una ciudad de 33.000 habitantes, pidiéndole a una de 14.000. ¿Qué problema había? Que los menores de edad debían ir acompañados por un adulto. O sea, fijaros el problema que generamos. Chavales de 15, 16, 17 años que tienen que conseguir que uno de sus padres o de sus madres dejen sus responsabilidades, su trabajo, su tal, para irse a la piscina con ellos. Ellos no tienen autonomía propia para poder irse a la piscina, no para ir para allá, sino porque es que no tienes una en Almendralejo, en un municipio de 33.000 habitantes, y encima genera un problema de conciliación con su familia, con lo cual es todo un absoluto disparate. Pues la verdad que sí. Bueno, pues abrimos ahora un turno